Pero bueno, entremos en materia y entremos en temas ya de la actualidad, porque Agenda Colombia, además de contar esas buenas historias, pues está con todo el tema precisamente de la actualidad y tiene que ver precisamente con la situación del paro de camioneros, el conjurado paro de taxistas que por fortuna no se dio. Las ciudades pues están en tranquilidad en esa materia porque no se dio el paro de taxistas gracias a un proceso de concertación y de conversaciones que lideró el gobierno nacional, la ministra de Transporte, el ministro de Trabajo el sábado. Pero veamos un poco el panorama en lo que tiene que ver con el paro transportador. Ya va a estar con nosotros la ministra de Transporte, Natalia Bello, pero veamos este informe que nos han preparado en el Ministerio de Transporte, cómo se ha ido construyendo esa concertación con el sector camionero, que poco a poco se irá dando, ojalá lo más rápido posible, un acuerdo con este sector. Después de 18 días y más de 120 horas de diálogo abierto entre el Gobierno Nacional y un grupo de transportadores de carga por carretera que han promovido la inmovilización de vehículos de carga, la ministra de Transporte, Natalia Bello Vives, rechazó la falta de voluntad y compromiso por parte de los negociadores de los transportadores, ya que luego de haber llegado a acuerdos concretos, al momento de la firma del acta, presentaron nuevas demandas para dilatar el proceso y continuar la inmovilización. La ministra declaró que los negociadores de los transportadores presentaron nuevas exigencias, tales como revivir la tabla de fletes como mecanismo para reglamentar los valores del transporte de carga carretera, en un claro retroceso a la política pública de transporte, y además pidieron reabrir negociaciones sobre precios de los combustibles y otros temas que habían sido superados semanas atrás. La funcionaria reiteró que rechaza cualquier acción que vaya en contra de la integridad de los colombianos y garantizará la libre movilidad por las carreteras nacionales. Por ello, con la Policía Nacional y a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se han conformado caravanas de seguridad en 10 rutas. El horario de estas caravanas podrá ser consultado a través de la línea gratuita numeral 767 y del Twitter @tránsitopolicía. La ministra Natalia Bello Vives le recordó a las empresas, propietarios de vehículos y conductores de servicio público de transporte que se encuentra activa la póliza contra terrorismo que permite atender los siniestros de alguna afectación ocasionada por el paro de transportadores y ampara a los vehículos automotores que sufran pérdidas totales o parciales con la no aplicación del deducible del 10%. Y precisamente para hablar de este tema está con nosotros la ministra de Transporte aquí en Agenda Colombia. También ha sido una invitada recurrente, ha estado con nosotros, la hemos estado visitando desde su residencia. Hoy nos acompaña aquí en el estudio. Ministra, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, John Jairo, buenos días, Karen y Andrea. Bien, aquí contenta de estar otra vez con ustedes. Bueno, muy bien, ministra. Tenemos la coyuntura pues, que estamos viendo precisamente en esta nota que nos preparó su oficina de comunicaciones sobre el tema de todo ese proceso de concertación con los camioneros y que pues esperamos que se concrete lo más pronto posible en un acuerdo. Pero vamos por partes. Miremos primero el tema de los taxistas. Hasta el viernes y sábado se estaba hablando de un paro de taxistas en Bogotá y en todo el país. ¿Qué pasó entre el sábado y hoy? Que por fortuna y gracias a Dios y gracias a esas concertaciones no se dio ese paro. Bueno, sí, John Jairo, efectivamente reportamos hoy una absoluta normalidad en el funcionamiento del servicio individual de taxis en el país. En los últimos días del fin de semana estuvimos conversando, estuvimos dialogando sobre los puntos para los cuales los llamaba hacia una convocatoria para la inmovilización y revisamos una agenda en la cual pudiéramos trabajar con unas reuniones programadas para atender esas inquietudes, en la medida en que esas inquietudes además son las inquietudes del gobierno. Y me refiero a los puntos que tratamos. Son dos puntos esenciales que vamos a abordar como principales en esa agenda de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la piratería, de las irregularidades y de todas aquellas cosas que atacan, las informalidades que atacan el servicio individual de taxi en su manifestación, como lo han manifestado. En ese sentido, el gobierno ha dicho y ha sido muy claro en que el servicio individual de taxi es regular, es reglado y como lo tanto, pues tenemos que estar bajo la normatividad legal. Encontraremos los puntos de discordia y veremos cómo nos podemos ajustar a esos temas que les preocupan. Y el otro punto que pusimos sobre la agenda es la prestación del servicio como tal, el mejoramiento de ese servicio en la medida que hay un clamor ciudadano muy claro que el servicio de taxis no es satisfactorio. De manera que les dijimos, atendemos el tema de la irregularidad, pero también tenemos que mirar cómo mejoramos el servicio.
Y el acuerdo fue precisamente eso. Levantamos un acta en la que agendamos una serie de reuniones. La primera de ellas es este jueves aquí en Bogotá, en horas de la mañana, y estaremos acompañando varios temas que les preocupan. También el tema de la seguridad social. Pues muy bien, eso es una muy buena noticia. Tengo entendido que terminaron en la madrugada del domingo esa reunión, ¿no? Comenzaron como después de que usted llegó del Neiva, Consejo de Ministros, terminó usted en esa reunión y salieron como 4 de la mañana, tengo entendido, se logró ya este acuerdo que evitó conjurar este paro. Sí, es así. Regresamos del Consejo de Ministros con el señor presidente y nos dirigimos al Ministerio de Trabajo, donde teníamos concertada la reunión, y a las 4 de la mañana pudimos levantar un acta que da fe, pues, todo lo que estoy hablando el día de hoy. Y esta mañana hubo una reunión, Andrea Karen, de los taxistas en Bogotá, que se concentraron en el estadio El Campín, donde le entregaron el informe de su reunión y por fortuna aceptaron ese inicio de esa concertación definitiva para dar la solución a esos problemas, ¿no? Sí, en la reunión no estuvo presente un grupo de los taxistas que hayan manifestado que Bogotá era un objeto militar. Nosotros bajo esas circunstancias no negociamos y por eso suscribimos los acuerdos con quienes están dispuestos al diálogo. Afortunadamente creo que recapacitaron y en horas de la madrugada del día de hoy, cuando se convocaron en el Campín, se allanaron a los acuerdos que el gobierno tenía, cosa que vemos como una manifestación muy clara de la voluntad y sobre todo de la paz que Colombia está buscando. En el tema de los camioneros, ministra, bueno, ellos permanecen en el paro, ya creo que ya más de 15, 16 días en tema del paro de los camioneros. ¿Eso en qué está, ministra? Aquí muchas veces, inclusive da tristeza ver cómo expresidentes de la República promueven paros. Ustedes han abierto todo el tiempo la puerta al diálogo, a la concertación. Ustedes siempre han insistido en el diálogo. ¿Qué ha pasado ahí, ministra? Sí, John Jairo, llevamos hoy 21 días de paro. 21 días. Y en esos 21 días de paros llevamos aproximadamente unas 140 horas de diálogo. Hemos tenido una mesa abierta desde incluso antes de la inmovilización y en esas discusiones se han tratado no solamente los puntos que nos llevaron a la mesa, que son 6 puntos principales que ellos abordaron en sus comunicaciones y en todo lo informativo previo a la inmovilización, sino puntos operativos. Y puntos operativos que estamos hablando de alrededor de unos 13, 14 puntos adicionales que nosotros aceptamos en la mesa como puntos para revisar. ¿Hoy en qué estamos? Estamos en que el día jueves, el día viernes al mediodía, que nos habíamos citado para firmar el acta luego de haber logrado acuerdos en la madrugada del mismo día, decidieron no refrendarlos. Pues la razón por la cual decidieron no refrendarlos fue porque sus bases no se lo habían aprobado, cosa pues que no se dijo en la madrugada. Eso pues nos llenó de mucha incertidumbre, principalmente por 2 razones. Una, por la capacidad que pudieran tener en la mesa de negociación las personas que estaban representando a las agremiaciones, y segundo, la capacidad que pudieran tener para que una vez logrados los acuerdos efectivamente se llevaran a cabo. Eso se lo manifestaron en la mesa, pues hubo molestias, se levantaron de la mesa. Sí. Posterior a eso hemos tenido conversaciones telefónicas. El día de ayer estuve conversando con el dirigente gremial de la ATC. Quedamos en volver a sentarnos y volver a retomar el punto donde estábamos. Nosotros no estamos dispuestos a volver a abrir toda la mesa de diálogo en la medida en que ya hemos ido cerrando absolutamente todos los puntos. Hay un punto que les ha generado algún tipo de inconvenientes a ellos, no por el acuerdo que logramos, sino por la capacidad que hubieran tenido de poder implementarlo. Y dijimos, bueno, específicamente ese punto que es relacionado con las relaciones económicas, es decir, con el flete, el valor del flete que reciben, estamos dispuestos a mirar cuáles son sus planteamientos. En el día de hoy acordamos una reunión a las 5 de la tarde para revisar específicamente ese punto y estaremos pues mirando a ver cómo avanzamos y podemos darle la buena noticia a los colombianos. Muy importante, ojalá. Karen. Bueno, ministra, aparte de este tema del flete, que usted habla del tema económico, ¿cuáles son los otros puntos que ellos están o que ustedes están discutiendo? Resumidamente, contémosle un poco a los televidentes. Sí, Karen, los 6 puntos que nos llevaron a la mesa son, el primero de ellos es la vida útil. Ellos han tenido la gran preocupación con respecto a que en el transporte de carga se implemente la vida útil.
Y esa preocupación está fundada en algunos proyectos o algunos planteamientos de la política por parte del gobierno nacional. Nosotros siempre hemos dicho que esa es una posibilidad que se da en la medida que tengamos estudios claros sobre dónde debe estar el transporte de carga, cuál es el parque automotor que debe regir, pero hubo un compromiso claro de la mesa, incluso desde días antes de la mesa, en las cuales nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que rige la política del gobierno nacional en los próximos 4 años, no vamos a implementar inmediatamente una vida útil en el transporte de carga. Cualquier manifestación que haya al respecto, primero va a venir precedida de un estudio al respecto que nosotros en el Ministerio de Transporte, Planeación Nacional y el Gobierno Nacional pueda liberar, y segundo, de un planteamiento en unas mesas que nosotros tenemos en el Ministerio, que es el Observatorio de Carga, donde llevaríamos los resultados de ese acuerdo y les plantearíamos cuál sería el horizonte. En estos momentos no hay ninguna preocupación con respecto a que en el Plan Nacional de Desarrollo implementemos la vida útil. El segundo punto es con respecto al programa de reposición vehicular. El más conocido, chatarrización. ¿Qué les preocupa aquí? Les preocupa que nosotros no incentivemos el programa y que los trámites relacionados con este programa pues no se aceleren. Aquí hemos dicho muy claramente, el gobierno tiene dispuesto 1 billón de pesos en este cuatrenio. 1 billón de pesos que está destinado a la reposición vehicular y a la desintegración vehicular también. Y al respecto fijamos un plan de choque que con acuerdo o sin acuerdo igual lo vamos a implementar porque es una responsabilidad clara y es una política clara del gobierno del presidente Santos. Lo que hicimos fue ajustar algunos términos, ajustar algunas condiciones y darle celeridad a algunos temas que les preocupan. El tercer tema es relacionado con el precio del combustible. El gobierno fue muy claro desde el principio, fijó el precio del combustible reduciendo 300 pesos y que se sumaban a los 450 que ya venían dándose con el comportamiento que venía dándose en el mercado. Y pues la propuesta que le habíamos hecho en la mesa la retiramos en la medida que le habíamos hecho una propuesta de 250 pesos. No fue aceptada y el gobierno ya había tomado la decisión de todas maneras de brindarle a todos los colombianos esa rebaja en el precio del combustible en un momento importante y crítico del país, y por lo tanto tomamos la decisión, o el presidente tomó la decisión de rebajar el precio del combustible, de manera que ese tema en cuanto a precio del combustible pues quedó claro en la mesa. Sí. Y así, porque es que se nos hace pronto muy largo todos los 6 puntos, pero sin lugar a dudas, esos 3 puntos, ministra, que usted ha planteado son fundamentales. Y además lo de la gasolina no solo beneficia a los camioneros, beneficia a todos, además porque es producto de una fórmula que así cuando el precio sube, no nos lo suben tan fuerte a todos los usuarios, cuando baja también se hace una reducción gradual, es lo que ha explicado mucho el gobierno, ¿no? Así es, John Jairo. Efectivamente el beneficio fue para todos los colombianos, una decisión que ya tenía tomada el presidente de la República en compañía con el ministro de Minas, y lo que hicimos fue implementarla inmediatamente. Y último punto que te podría decir, que yo sé que les preocupa, es con relación a refinar. Ellos han venido solicitando en la mesa que aparte del precio del combustible, que tengan la posibilidad de refinar para ellos mismos, para el transporte de carga. Al respecto nosotros les dijimos, pues este no es el sitio donde podemos tomar esa decisión, pero con mucho gusto nosotros los acompañamos y miramos qué posibilidades reales tiene esto. Para ello tenemos que ir a Ecopetrol. Agendamos antes de la inmovilización una cita con Ecopetrol porque sabíamos que ese era un punto muy importante. Ellos no la atendieron. No la atendieron. Y otra vez quedamos con el compromiso de acompañarlos en esa reunión. Ecopetrol. Andrea. Ministra, quisiera regresar un poco al tema de las conversaciones con los taxistas, porque sé que muchos usuarios nos deben estar escuchando y viendo. Y quisiera saber si ustedes ya tienen identificadas las inconformidades que tienen los usuarios con respecto al servicio de taxi. ¿Ya tienen de pronto algunos temas claves que quieran tratar con ellos? Pues yo creo que básicamente el tema es con respecto a la seguridad. Si bien no tenemos estadísticas definidas ni tenemos estudios realizados en el Ministerio de Transporte a la fecha, sí tenemos algunas informaciones con respecto a las preocupaciones que asisten a los ciudadanos, como es el tema de seguridad, el tema de comodidad,
el tema de atención de los taxistas, y eso es precisamente lo que queremos abordar de una forma mucho más clara, de una forma mucho más seria, y que podamos tener una buena razón para nuestros colombianos y ciudadanos que efectivamente qué va a pasar con el servicio. Pues muy bien, ministra, muchas gracias por estar aquí con la Agenda Colombia, por contarnos todos esos aspectos de la negociación con el sector transportador, con los camioneros. Esperamos que en las reuniones de esta semana ya se logre conjurar este paro, y muy buena noticia lo del tema de los taxistas, las ciudades en absoluta normalidad, y eso sí es muy positivo. Muchas gracias por estar con nosotros, ministra. John Jairo, muchas gracias. Una última cosa, decirle a los colombianos que nuestra policía, nuestro gobierno está garantizando el derecho a la movilidad, está garantizando el derecho al transporte en servicio de carga. Tenemos dispuestas caravanas de seguridad que desde el día de hoy a las 5 de la mañana se han dado con absoluta normalidad. Ya venían dándose anteriormente, pero el día de hoy a las 5 de la mañana salió. Están patrullados por helicópteros también, de manera que nosotros en la situación anormal que tenemos de la inmovilización, tenemos que decir también que hemos hecho toda la coordinación, tenemos todos los operativos dispuestos para contrarrestar esta situación.